Hola, buenos días, buen día, ¿cómo están? Aquí me encuentro con el pastor Martín y pues he escuchado un poco de su testimonio y es muy sorprendente y pues quisiera que ustedes mismos la escuchen de su propia voz. Martín, muchas gracias por su tiempo y pues ahí cuéntanos un poco de tu testimonio, hermano. Amén. Hola a todos, mi nombre es Martín Rangel Martínez. Estoy ahora trabajando aquí en Reynosa y quiero contarles un poquito acerca de cómo fue mi encuentro con Cristo. Yo me crié en Monterrey, allá pasé mi niñez y un tiempo, cuando yo tenía unos 7, 8 años, mi papá corrió a uno de mis hermanos. Nosotros somos una familia numerosa, somos 10 hombres y 6 mujeres, 16 por todos. Y mi papá corrió a uno de mis hermanos más grandes y mi hermano se fue a refugiar en un lugar donde les daban hospedaje, sin saber que ahí les predicaban de Cristo. Entonces mi hermano a los meses de que volvió a la casa, pues ya volvió cambiado, volvió con camisa y con 2 libros, tenía 2 libros yo me acuerdo porque estaba chiquito, estaba chico, y llegó con 2 libros y nos explicó que uno de esos libros era la Biblia, la palabra de Dios. Nosotros no conocíamos la Biblia. ¿Usted no conocía la Biblia? No sabíamos qué era. Y el otro libro era un himnario, eran los cantos, y mi hermano canta bien, y nos cantó, y nos gustó esos cantos nuevos que nunca había oído uno. A mediados de año hubo una actividad, y algunos de mis hermanos, yo no, pero algunos de mis hermanos acompañaron a este hermano mío a esa actividad. Es lo que ahorita llamamos escuelitas de verano. Sí. Eran unas escuelitas, pero en aquel tiempo no sabíamos. La primera vez que fue. La primera vez que mi hermano llevó a alguien de la casa. Yo no fui esa vez. Okay. Ahí mis hermanos que fueron con él, pues vinieron también transformados, también cambiados. Sí. Y pues a mí me dio mucho gusto, de que y pues yo también quería y yo no pude ir. Entonces, uno de mis primos que también estaba en ese lugar fue a poner una iglesia en una colonia que en aquel tiempo se llamaba Fomerrey 1, Fomerrey 9, no me acuerdo, una Fomerrey que está en lo que antes eran los basureros de la ciudad. Entonces en esas colonias pues no olía bien, estaba muy mal, es una colonia muy muy difícil, pero ahí el primo enseñaba la palabra de Dios. Y uno de mis hermanos que encontró a Cristo por medio de aquellas escuelitas de verano, me llevaba a mí. Él era más grande. Y íbamos en el camión cada domingo. En una ocasión, un domingo por la tarde, el primo invitó a las personas a aceptar a Cristo. Decía, tú, pídele a Dios, porque Él te está oyendo. Dile que entre en tu corazón, que te perdonen tus pecados. Y yo estaba ahí con mis ojos cerrados, mi cabeza inclinada, y yo le pedía a Cristo que me salvara. Y acepté a Cristo. Me acuerdo, ¿verdad?, que mi primo invitó a pasar al frente a los que habían aceptado a Cristo después de su oración, pero yo no pasé. No sé, como que estaba yo, como que al aceptar a Cristo me quedé así como en shock de que había pasado en mi corazón. Y no me acuerdo que pasé al frente. O sea, mi primo no se dio cuenta que yo había aceptado a Cristo. Ajá. Ni mi hermano que me llevaba. Al salir de la iglesia, pues esas eran calles muy feas, empedradas, mucho polvo. Era de noche. Pero yo ya como iba con Cristo, entonces cambió. Yo veía todo bonito. Sí. Veía las calles bien parejitas. No lo estaban, ¿verdad? Era por eso. Veía que todo estaba alumbrado. Ya el olor de los basureros, no, me olía bien bonito.
Nunca se me olvida cuando Ajá. acepté a Cristo. Nunca Mira. se me olvida ese día. Me acuerdo de hecho, ¿verdad? Que mi hermano, llegamos a donde agarrábamos el camión y el camión iba muy lleno. Entonces en aquellos años así eran los transportes, se llenaban todos, hasta en la puerta ibas apretado. Y recuerdo que mi hermano se subió ahí en la puerta y yo detrás de él. Y me iba resbalando. Entonces no, yo dije no me voy a caer. Y entonces donde el camión bajó la velocidad, yo me eché un brinco y me bajé. Y porque no, ya era muy peligroso irme en ese camión. Entonces yo me bajé y mi hermano pues se bajó adelante porque pues ya me había bajado yo. Y fue y me alcanzó y me dijo algo así como: tonto, ¿por qué te bajaste? Agárrate bien, algo así. Pero yo estaba feliz. Y yo estaba sonriéndole. Y luego él me dijo, pues yo creo que se le hizo raro, ¿va? Que le estoy pegando en su cabeza. ¿Y por qué está sonriendo? Y me dijo, yo creo él lo entendió, dijo, ¿aceptaste a Cristo? Y dije, sí. Muy bien. Hermanos. Muy bien, sí. Entonces desde ahí, ¿verdad? Yo empecé a ser muy fiel a la iglesia. Estaba chiquito, tenía como unos 11 años, si acaso 12, estaba chico. Siempre he aparentado menos de edad, así es que aunque tuviera 12, yo pienso que me veía como de 8 o 9 años. Estaba chiquito. Y en la iglesia, pues yo era muy activo. O sea, de chiquito yo dirigía los cantos, cantaba los coros de aquel tiempo, Saqueo, Jonás, Tenme brillando, y todos aquellos coros, ¿verdad? A la maestra le gustaba que yo estuviera al frente, dirigiendo esos coros a los otros niños. Entonces me gustaba tanto, pero como un año después, luego a los meses me bauticé, y un año después mi hermano, él que me llevaba a la iglesia, se fue de la casa y ya no hubo quien me llevara a la iglesia. Estaba muy chiquito y no me dejaban ir así solo. Entonces pues ya no fui a la iglesia. Ya pues fui con mis amigos de la secu y todo. Como a los 14 años me involucré en una pandilla. Y empecé pues a aprender cosas malas. Muy triste ese periodo de mi vida. Pasé a la prepa. Cuando entré a la prepa, como a los 16, ya mi familia había encontrado una iglesia. Ya habían pasado como 2 años o 3, no recuerdo. Y ya mi papá había abandonado a mamá por ese periodo. Y mamá, pues me imagino, ¿verdad? Que para sostener a 8 niños, porque quedábamos 8 en la casa, mamá pues se refugió en la iglesia, como que eso era pues algo pues, para un poquito desahogarse, ¿verdad? Pero yo no, como yo ya andaba en las pandillas, pues a mí ya pues no me nacía ya ir a la iglesia. Me había alejado, y es muy fácil alejarse, pero volver es muy difícil. Por aquel tiempo pues ya tenía todos los vicios de un pandillero. Peleábamos todos los días, pues, por lo menos 3 veces a la semana peleábamos. Y nunca navajé a alguien. Siempre tenía mi navaja, pero nunca la usé. Yo la tenía por sí, porque a veces sí ponía peligroso. Okay. Pero ¿Y usted era un líder allí? No, yo era uno común. Uno común. Los jefes eran otros chavos, otros más grandes que yo. Yo era un común. Pero todos teníamos que tener navaja, porque si los contrincantes sacaban navajas, pues teníamos que sacar navaja. No usábamos armas. En ese tiempo no se usaban. Era rara la pandilla que tenía armas. Pero casi más lo que usábamos era cadena o cinto. El cinto o piedras. Y ya en un encuentro más fuerte, pues navajas. Gracias a Dios yo nunca saqué mi navaja. Siempre la tuve ahí. Pero siempre traía navaja, siempre.
Entonces, pues en esa vida, pues ya, pues, maldecir, fumar, tomar, pues era lo típico, ¿verdad? Tenía como unos 17 años. Y obvio, mi mamá, ¿verdad? Siempre me decía, mi hijo, vaya a la iglesia, vaya a la iglesia. De repente, ¿verdad? Los acompañaba, porque sí llegué a ir a la iglesia, no sé, pocas veces. Y llegué a ir a la iglesia, pero no, pues no sentía yo que eso fuera para mí. O sea, es decir, en pocas palabras, lo que eras de niño muy entregado, así, se te olvidó. Se me olvidó. Ya no eras así. Bueno, no es que realmente se te olvidó, sino no, exacto, te alejaste. Que me alejé. Dejaste. De hecho, ¿sabes qué? Que lo que pasaba es que, porque yo tomaba. Entonces yo cuando llegaba del trabajo, yo siempre trabajé. Ya una vez que se fue papá, yo me metí a las fábricas con una carta de mamá cuando era menor de edad. Y después, pues ya mayor de edad, 18 años. Pero siempre trabajé en fábricas. Entonces, pues yo, vamos a decir que ya era el papá de la casa. Yo era el jefe porque yo era el hermano mayor que quedaba. Entonces, yo tenía cierta autoridad en la casa. Yo era una persona muy fría, muy seca, como si fuera un adulto. Y era un joven. Entonces todos mis hermanos me obedecían, todos mis hermanos me tenían miedo. Los hermanos grandes me regañaban porque yo hacía llorar a mamá, porque tomaba, porque fumaba, porque andaba en las pandillas, porque llegaba golpeado. Y mis hermanos grandes me regañaban, pero yo nomás los oía, solo los oía y pues era frío yo. Yo siento que tenía frustración de la vida, de que no seguí mis estudios. Terminé la prepa, pero ya no entré a universidad. Y luego papá les dejó. Y la papá nos dejó, entonces yo siento que tenía frustración. Y yo de hecho hasta pienso que me metí a la pandilla para sacar toda esta energía, todo este coraje. Yo me peleaba, yo era bueno para pelear. Era bien terco para pelear. No, pues fue algo... Un tiempo difícil. Muy difícil. Cuando estaba en la prepa yo me acuerdo que yo iba a la prepa. La preparatoria quedaba como unos 7 a 10 kilómetros de la casa. Y a veces no tenía para el camión. Caminaba esa distancia a la prepa. Y a veces pues hasta como no tenía dinero para el camión, pues obvio no tenía para comprar ahí algo. Me había gastado lo otro en el lunes, martes. Ya el miércoles o el jueves ya no traía dinero y me iba caminando. A veces tenía como, vamos a decir, $1, $2 y compraba un cigarro. Como veía yo a mamá desesperarse en la casa, pegarles a los niños, mis hermanos, pues me frustraba, ¿va? ¿Por qué tener esa vida tan infeliz? Y entonces un cigarro me ayudaba un poquito a calmarme. Me iba al gimnasio de la prepa y ahí estaba solito, ahí, llorando de frustración, de coraje. Ya cuando llegaba de la escuela, me iba a la pandilla a pegarle a alguien, aunque me pegara, y ya, eso me hacía descansar. Cuando ya tomaba, a veces pues llegaba, nunca me quedé en la calle tirado, eso tomaba, pero ya me venía para la casa en la noche, a la medianoche, a las 2, 3 de la mañana. Y me acuerdo, ¿verdad? Que siempre mamá estaba despierta porque yo la oía que lloraba. Yo me metía a la habitación donde dormía, a veces así con todo y ropa, me recostaba y ahí me quedaba dormido. Pero me daba mucha tristeza que mamá estaba llorando. Y a veces durante el día yo le decía, pues usted duérmase, ma. Te duérmase, yo ando en lo mío. Y mamá pues no me decía nada, se quedaba callada. Eso me entristecía mucho. Entonces las veces que yo llegué a ir a la iglesia a acompañar a mamá, porque ella me terpeaba, vaya a la iglesia, amigo. Entonces yo le decía a Dios, dame chance de volver. Pero yo no sentía que me oía. O oía, a veces hasta en ocasiones cuando venía tomado y me tiraba en la cama y oía a mamá llorar, yo lloraba de tristeza
¿Por qué? Porque estaba haciendo llorar a mi madre. Y ahí en mi tristeza yo le decía a Dios, ya hazme que cambie, ya tráeme. Y sentía, yo casi oía la voz de Dios que me decía, no, te vas a quedar ahí otro rato. Ahí te vas a, porque eso es lo que buscabas. Y ahora ahí hasta que te hartes de eso. Y pues ya me dormí. Un día, cuando tenía 19 años, tuve un problema en la pandilla. Tuve una pelea muy dura, muy fuerte, con otra pandilla. El asunto es que yo estaba solo con esa otra pandilla y me golpearon. Golpeé a 2 muchachos de esa pandilla y luego se metieron todos y me pusieron una golpiza muy fuerte. Esa pandilla era una pandilla aliada, no eran enemigos. Okay. O sea, había pandillas que éramos pandillas hermanas, aunque éramos diferentes pandillas, vamos a decir, éramos 4 pandillas que éramos hermanas. Ahora. Esa pandilla con que yo peleé era una de las hermanas. Entonces, pues nos pusimos a palabrear, nos enojamos y golpeé a 2 y todos los demás me patearon, me golpearon, me dejaron todo hinchado en mi cara. Y cuando llegué a la casa, pues lógico que mamá se preocupó. Y ya en la noche que fui a visitar a mis compañeros, que les dije, pues pasó así, les conté cómo estuvo, ellos me dijeron que yo tenía la culpa. No me dieron crédito, no me defendieron. Y yo me enojé con mi pandilla porque pues yo los había defendido en otras ocasiones a ellos. Uh-huh. Y porque ahora no me defendían, porque no íbamos a golpear a esos, aunque fueran hermanos nuestros, de todas maneras hicieron mal, porque me golpearon entre todos. O sea, abusaron, pues. Abusaron, exactamente, ellos abusaron. Y entonces, pues ya frustrado, ya me devolví a la casa, no me quisieron apoyar y ya no me fui a la pandilla. Duré, como vamos a decir, como castigo, ya no voy a ir. Ajá. Y eso le gustó a mamá. Y hermano, ¿cómo fue que salió de la pandilla? ¿Cómo fue realmente que usted renovó sus votos delante de Dios y volvió a Dios? Cuéntanos un poco de eso, por favor. Sí, a causa de ese problema que tuve con esa otra pandilla, yo me enojé y ya no quise ir de coraje. En ese lapso, pues empecé a ir a la iglesia. Pues no tenía que hacer ya nada ahí en la casa y me aburría, y pues para desaburrirme, vamos a decir así, pues iba a la iglesia. Y ahí fue donde me habló Dios nuevamente, ahí yendo a la iglesia. El predicador expuso un sermón acerca de renovar votos para con Dios, y en la oración yo sentí que Dios me daba nuevamente oportunidad y me sentí bien contento, muy contento. Al siguiente miércoles, eso fue un domingo en la tarde, al siguiente miércoles mi familia no iba los miércoles, no iba al culto entre semana. Yo me arreglé y mamá me dijo, ¿a dónde van? Y yo, pues voy a la iglesia porque hay servicio. Y ¿sorprendida? Sí, sorprendida porque no hay, menos ibas los domingos y menos esperaría que un miércoles. Exacto. Y yo pues, todavía usaba mis camisas rayadas con figuras y así me iba, pues yo no veía eso mal, y todavía usaba mi lenguaje de la pandilla, pero quería ir a la iglesia, quería aprender. Entonces en la iglesia me acuerdo que de hecho la gente no se acercaba mucho conmigo, porque pues seguramente traías cabello o algo. Tenía el cabello largo. Mira. Yo tenía el cabello largo y entonces ellos sentían pues que yo todavía era malo. Ajá. Y entonces, poco a poco, ¿verdad? Como yo ya no dejé de ir a la iglesia, siempre no, de hecho no tengo memoria de que un día haya faltado a la iglesia, siempre iba, cada vez, cada domingo, cada miércoles, y después hasta los sábados de jóvenes también, nunca faltaba. Mira. Entonces, empecé a crecer, al año siguiente, eso fue como en 1986, en el 87 me fui a unas clases de seminario. Mira. Supe que había clases de seminario. Y en el 87 me matriculé. No llevé todas las clases, creo que llevé cuatro materias nada más. Y ya hacía mis pininos predicando también. O sea, yo avancé muy rápido. Era presidente de jóvenes en el 87 y 88. Fui presidente de jóvenes.
Entonces, ya para el 90 ya predicaba yo en misiones, en lugares así pequeños. Y ya en el 90 fue que me hice novio de la que hoy es mi esposa, y en el 92 nos casamos. Entonces, luego que nos casamos, nació mi primera hija, y el pastor cambió la iglesia de pastor, y el pastor nuevo me dijo: tú puedes ayudarme aquí en la iglesia, ¿cómo ves? Y aquí te pagan, pues hay que dejar el trabajo. Entonces yo estaba acomodado en una empresa y decidí dejarla, y yo hablé con mi esposa, ¿verdad? Y mi esposa dijo que sí. En la iglesia me iban a pagar poquito, me iban a pagar como 200 pesos por semana. Y entonces pues nos arriesgamos, ¿verdad? Pagábamos una renta y me salí de la empresa. Ya empecé a hacer un trabajo que ahí me acuerdo que le llamaban que era asistente del pastor, pero básicamente el trabajo que hacía era como un copastor. Entonces ahí estuve trabajando como 3 años y medio. Ahí terminé mis estudios, y ya graduado salí al campo. Me mandaron, me ofrecieron un trabajo en una ciudad al sur del estado de Nuevo León que se llama Montemorelos. Y ahí estuve trabajando 5 años. Mira. 5 ¿De años. pastor o de copastor? De pastor. Mira, de pastor qué bendición. misionero. Sí, ya. Mira, vamos. escuchando su testimonio, hermano, de que pues pertenecía a un grupo de pandilla en donde se peleaban Ya sé. a puños y garras y dientes y Ya sé. mira ahora. Y ahora predicando, la Mira. verdad yo hasta ni me la creo. Y a veces hasta no creo que yo hacía aquello. Pero no, ya hago memoria y sé que yo hacía eso. Pero ya que tanto que me estoy involucrado en el ministerio, ya digo, a mí se me hace que no hacía yo eso. No, pero sí. Se me hace que fue sueño. Se me hace que sea un sueño, así pienso. Pero no, sí hacía esas cosas. Y me da mucha vergüenza, mucha pena. Y me da mucho gozo, ¿verdad? Que Cristo me ha sacado de eso. Después de Montemorelos fui a trabajar a la iglesia bautista Genezaret, en un lugar, ¿verdad? Que es en una colonia muy pobre. Es una colonia que acá en Nuevo León le llaman paracaidistas. Son gente que se apropia de un lugar, que no son dueños. Sí. Se van familias y se apropian de ahí y forzan al dueño de ese terreno a venderles. Entonces el municipio les vende, hace un trato con el dueño para que a esa gente pues no la saquen. Se le llaman colonias irregulares. Bueno, esa colonia se llama Arboledas de San Roque. Ahorita ya es una colonia regular, pero cuando yo estaba allá era una colonia irregular. A ver, yo conozco ese lugar. Ahorita están las calles asfaltadas, pavimentadas. Hay muy poquitos pozos contables. ¿Y cómo era en su tiempo? Cuéntanos. No era para nada así. Esa colonia era muy dura, muy difícil. No había pavimento, no había servicios de agua, ni de luz, ni de gas, nada, no había nada de servicio. Lo que tenían era una llave y de ahí todos agarraban. Esa llave tenía una fila de gente. Siempre íbamos con nuestros botes y llevábamos agua para la casa. ¿Usted también iba ahí? Yo también iba a hacer fila ahí. Entonces ahí, pues la luz, pues se colgaron de unos postes. Ajá. Y vecinos llevaron cables hasta las casas. Entonces, pero esa luz pues era muy tenue. No prendían los focos bien, los aparatos. ¿Y los abanicos? Los abanicos no daban vueltas, le tenías que dar puche para que agarrara el abanico. Sí, era muy difícil. Todas las casas estaban así, todas las casas. ¿Y Dios le mandó ahí a trabajar? Me mandó ahí a trabajar. Ahí Arboledas. Por casi 3 años. Mira. Casi 3 años duré ahí, gracias a Dios. Aprendí mucho. Ahí fue donde entré también a la universidad, a una licenciatura en teología. Y ahí estudié, ¿verdad? Bastante me preparé, le agradezco mucho a Dios, ¿verdad? Por mis maestros. Y esta escuela es una escuela muy buena. Ahí estudié griego, que es una materia que me encanta, que prosigo todavía ahorita. ¿Cuánto tiempo demoró ahí? Estuve ahí 4 años. 4 años. 4 años, sí. 3 años en la misión y 1 año extra en la escuela. Mira. Posteriormente, fui un periodo, ¿verdad? Me fui a una iglesia de un amigo mío
y ahí le apoyé. Es la Iglesia Bautista Betel en Guadalupe, Nuevo León. Ahí le estuve apoyando a él un año y luego salió la oportunidad me encontré con un amigo de años atrás que iba a poner una escuela de liderazgo y me dijo, ¿por qué no me ayudas? Quiero poner una escuela de liderazgo para enseñar pastores y líderes en Reynosa. ¿Cómo ves? Y yo te ayudo, ¿va? Con tu sostenimiento. Puedes trabajar en algún lugar por si te falta. Y decidí venirme a Reynosa, pero acordamos que iba a iniciar yo una obra porque pues yo soy pastor. Entonces renté una casa acá y empecé a invitar gente cuando vine a Reynosa. Primero pues vinieron niños, ¿verdad? Era como el año 2007 era. En el 2007, para el 2008 teníamos una persona ya que se bautizó. Y para el 2009 teníamos 4 personas. Ok, entonces pastor le dijo a aquel hermano que pues, ocupaba ayuda para formar líderes. Y desde ese momento te viniste a Reynosa. ¿Y en qué año más o menos llegó aquí? Llegamos a Reynosa a finales del 2007. A la fecha tengo 14 años aquí. Estamos entrando en el 2022. Y durante este año hemos vivido en 3 casas distintas por situaciones de economía. Gracias a Dios la casa que estamos ahorita es una bonita casa. Y hemos bautizado alrededor de 32, 33 personas, creo. Esa es la lista. Hasta hoy tenemos un grupito pequeño, no es un grupo grande. Las ciudades fronterizas son muy difíciles porque la gente se mueve muy fácil. ¿Nos podrías decir, pastor Martín, la dirección de este lugar donde usted pastorea, para que por si alguien quiere llegar y visitar y quedar donde si tiene asistir, o si es que quiere asistir a un culto para llegar claro aquí, que sí. ¿no? Claro que sí, estamos aquí en Reynosa, estamos en la colonia Jarachina Sur. La calle es Octavio Paz y el número es 1065, o sea, 1065. Ok. Aquí estamos y pues es un placer para mí servir a Cristo y todos estos años ministeriales han sido un descanso para mi alma y espero, ¿verdad?, así terminar mis días sirviendo a mi Señor. Les agradezco a todos. Dios les bendiga.